La última vez que estuve aquí estuvimos hablando acerca de las palabras, es un tema muy importante, y ahora vamos a ver otro que no es menos importante. Ahora vamos a hablar acerca de la obediencia. Y bueno, cuando hablamos de obediencia, como que sentimos así un poquito feo, porque tenemos esa raíz de rebelión de la que habló la esposa hace una semana, o unas semanas. Habló acerca de la rebelión, de que pues es algo que tenemos ahí dentro de nuestras vidas, de nuestro corazón, y que nos hace, entre otras cosas, pues no aceptar las autoridades, sino que nos hace continuamente estar cuestionando, continuamente estar yendo en contra de lo que nosotros mismos sabemos que debemos hacer, de lo que se nos dice que debemos hacer, pero sin embargo no lo hacemos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de esto, de la obediencia, porque a nadie nos gusta obedecer. Cuando alguien nos dice que obedezcamos, pues ahí suena sumisión, suena debilidad, suena que el que obedece es un perdedor, en fin, muchas cosas que tenemos ahí en nuestra mente que se ha encargado, pues precisamente todo el mundo, de propagar como algo bueno, como lo que veíamos hace un rato en Isaías. Entonces vemos que toda la publicidad, las películas, las series, las canciones, todo habla de ir en contra de las reglas. Todo nos está hablando de desafiar continuamente, nos habla de que si vamos en contra de lo establecido, entonces vamos a ser admirados y entonces vamos a poder llegar hasta donde nosotros mismos querramos. Y ese es el ideal de todos, llegar cada vez más alto, siempre estar superando nuestras propias metas y que nadie nos diga hasta aquí llegaste, porque siempre podemos dar más, ¿no? Así es como se maneja todo, así es como se maneja todo. Si hicieran una encuesta en el infierno de cuál es la canción más popular, pues esta sería A Mi Manera, ¿no? Porque todo lo hice a mi manera, estoy aquí, pero lo hice a mi manera. Entonces, vemos que, de acuerdo a lo que el mundo nos dice, seguir las reglas, pues es ser una persona aburrida, una persona que no tiene iniciativa, una persona tonta, una persona sumisa, apática y todos los defectos que le quieran dar. Pero sin embargo, pues aquí nos preguntaríamos, bueno, pues obedecer a quién, ¿no? Pues yo no tengo a nadie que me esté supervisando, porque yo pongo mis propias reglas. Pero a pesar de esto, vamos a ver algunos personajes en la palabra, en la Biblia, para ver si vemos que esto que estamos hablando, pues realmente es consistente con lo que vemos en el mundo, con lo que el mundo nos está llamando a hacer en estos tiempos. Y vamos a comenzar con una lectura que está en el libro de los Hebreos 11, versículo 8. En Hebreos 11, pues ya más o menos conocemos la palabra, sabemos que ahí se habla de los héroes de la fe, ¿verdad? Entonces, uno de estas personas de las cuales habla la palabra, en este capítulo en especial, pues es Abraham. Y el verso 8 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y efectivamente, el Señor le habla y le dice que va a dejar todo, va a dejar a toda su parentela y que camine porque Él le va a decir a dónde lo va a llevar. Entonces vemos que primero que nada, Dios le habla, recibe un llamado. Y Abraham no es indiferente a este mundo, sino que decide seguirlo, decide obedecer. Y aquí una parte muy importante es que él no sabía ni para dónde iba. Él nada más el Señor le dijo: tú dale y cuando llegues yo te aviso.
Entonces empezó a caminar, no cuestionó, y nos encontramos en Génesis 12:7, que dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, donde quien le había aparecido. Bueno, pues entonces vemos que empezó a caminar, no sabemos cuánto tiempo, pero estuvo caminando hasta que el Señor se le apareció y le dijo: aquí es. Esta es la tierra que te voy a dar a ti, y es la tierra que va a heredar toda tu parentela. Pero hasta ese momento, Abraham nunca lo había visto. Era algo totalmente desconocido para él. No es que no existiera esa tierra, existía, y había habitantes ahí, había ciudades, había civilizaciones, pero sin embargo, Abraham no la conocía. De donde estaba no la conocía, no era como ahora, ¿verdad? Podemos conocer cualquier lugar en cualquier momento. En aquel tiempo, pues las distancias se recorrían a pie y las cosas no eran tan rápidas como son ahora. Entonces, cuando llegó, en ese momento Abraham supo que había llegado al lugar adecuado. Antes no sabía, como que todo el tiempo él podría haber estado pensando si iba en la dirección correcta o no. Cuando vamos caminando, de repente nos pasa, ¿no? De que llegamos a una bifurcación y digamos, ¿y aquí para dónde voy? ¿A la derecha o a la izquierda? Bueno, pues ¿cuántas veces Abraham tuvo que decidir qué rumbo tomar? Si a la derecha o a la izquierda. Pero el caso es de que siempre fue guiado por Dios, porque cuando llegó al lugar adecuado, Dios se lo indicó claramente. Le dijo: aquí es. Esta es la tierra de la que te había hablado anteriormente. Entonces, cuando comprueba que está en el lugar adecuado, Abraham lo que hace es edificar un altar y adorar, en agradecimiento de que Dios la había guiado correctamente y de que había podido llegar a una tierra que él podía ver espaciosa, grande, fértil, y que esa tierra iba a ser para él y para toda su familia, para toda su parentela. Y en ese momento, pues también Abraham estaba en una situación complicada, porque pues nada más estaba él, estaba su esposa, no tenían hijos, pero sin embargo, Abraham estaba contento con lo que había encontrado en ese momento. Sin embargo, al poco tiempo de estar ahí, vemos en el verso 10 de Génesis 12, que dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y ahí decimos: bueno, pues ¿qué pasó? Llego a este lugar que me está prometiendo Dios y resulta que no hay comida. Entonces, pues Abraham hace lo que tenía que hacer, lo que su lógica le indica: se va a Egipto. Se va a Egipto, que es un lugar que se sabía que tenía tierras fértiles, que había alimento y que ahí no iba a pasar hambre. Es importante que él no se regresó a la tierra de donde vino, sino que siguió adelante, se fue a Egipto. Y entonces, llegando allá, pues pasan ahí una serie de circunstancias que no vamos a entrar ahorita al detalle, pero el caso es de que regresa enriquecido. De lo que llegó a Egipto, multiplicado, pues quién sabe si por 100 o por 1000, regresa de Egipto. Y regresa entonces a esa tierra que Dios le había dado. Y regresa con su sobrino Lot, el cual estuvo acompañando a lo largo de toda la jornada, pero tenían tal cantidad de riqueza, que en ese tiempo la riqueza se medía, entre otras cosas, en ganado. Entonces tenían tal cantidad de ganado que ya no podían estar juntos, él y su sobrino, porque continuamente se estaban peleando sus criados. Entonces dijo: bueno, miren, no nos vamos a pelear por una cuestión aquí de tierra, ni de aguas, ni de que nada. Entonces, tú dime para dónde te vas, yo me voy para el lado contrario. Lot, ahí abusando un poquito de que se le dio a escoger, pues se fue al valle, se fue al lugar que veía verdecito, veía unas ciudades por allá, y dijo: no, yo no voy para acá. Y el otro pues le dejó ahí la montaña, le dejó un lugar menos favorable, pero Abraham
no le reclamó nada, le dijo, ok, yo te di a escoger, escogiste para allá, ok, yo me voy para allá. Y entonces, ya que se hace esta separación, ya que se separa de su sobrino, leemos en Génesis 15:5, dice, lo llevó afuera y le dijo, Dios, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Cuando nosotros volteamos la mirada al cielo en un lugar donde podamos ver las estrellas, pues ¿cuántas estrellas hay? Hay un montón, hay miles. Se supone que así ya se pueden ver como 2 o 3 mil ahorita. En aquel tiempo se podían ver más, porque había menos contaminación, porque había menos luz. Entonces, ¿cuántas estrellas podría ver Abraham, que dijo, así va a ser mi descendencia? Pues bueno, está bien. No tengo ni un hijo, pero si tú me dijiste, Señor, que saliera de un lugar y llegara hasta aquí, y que me ibas a dar esta tierra y lo has cumplido, pues yo puedo pensar que también lo que me estás diciendo, aunque no tiene sentido, también lo vas a cumplir. Y así fue. Se le promete entonces un heredero que se va a cumplir muchos años después. ¿Cuántos años? ¿Cuántos son muchos años? 15 años. Si consideramos que Abraham ya era un anciano y su esposa también, 15 años es mucho, mucho, mucho tiempo. Y dice ahí mismo en Génesis 21, del 1 al 3, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y entonces, otra vez, Dios cumple con la promesa que le había dado a Abraham. A pesar de todas las circunstancias, él era un anciano, su esposa también, y además su esposa había sido estéril toda su vida. Entonces, además de estéril, era ya anciana. Por supuesto, ya había dejado su costumbre desde hacía muchos años, y ella ya no tenía ninguna esperanza de hacerlo. Tan es así que cuando recibe la promesa, se ríe y dice, yo todavía voy a tener un hijo. ¿Cómo es eso posible? Se ríe y el nombre de su hijo Isaac significa precisamente risa, ¿no? Para que se acordara que se había reído. Y la promesa se cumple. Y tiene a este muchacho que lo ve crecer, de bebé a niño, de niño a adolescente, y en esa etapa nuevamente Dios le habla a Abraham. Y dice en el capítulo 22:2 de Génesis, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, pues, ¿cómo es esto? Aquí no dice la palabra que Abraham haya dicho nada ni que haya pensado nada, pero nos podemos poner en esa situación y decimos, bueno, Dios, pues tú me estás dando un hijo totalmente fuera de tiempo y fuera de toda lógica, lo estoy viendo crecer y ahora resulta que quieres que yo lo sacrifique. No entiendo de qué se trata esto. No entiendo qué es lo que estás buscando con esto, pero de cualquier manera lo voy a hacer. Ese es el punto importante, que de todos modos lo voy a hacer. Y entonces vemos en el verso 5 del mismo capítulo 22 de Génesis. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a ustedes. Quiere decir que Abraham, a pesar de todo, tenía la certeza total, completa y absoluta
de que iba a regresar con su muchacho. Ahora sí que le dejó el asunto a Dios. Dijo, Señor, tú me lo diste, ¿quieres que te lo entregue? Te lo entrego, pero yo no sé qué vas a hacer, no sé cómo va a ser, no me entra en la cabeza, pero yo sé que me lo vas a regresar. Porque hasta ahora lo que he visto de tus promesas, lo que he visto de tus personas, me permite tener la certeza de que vas a cumplir tu promesa. Y tú me prometiste una descendencia a través de este muchacho. Yo no la he visto, pero la voy a ver, la voy a tener. Muy bien, entonces dice Hebreos 11, del 17 al 19, aquí podemos ver un poquito qué es lo que podría haber estado pensando Abraham. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces Abraham dijo, ok, yo te lo entrego, lo sacrifico, tú lo vas a resucitar. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a resucitar porque voy a tener descendencia de este joven. Y a lo largo de todo este tiempo, desde que fue llamado por primera vez hasta este instante, Abraham tenía la seguridad de que Dios era fiel y que iba a cumplir con su promesa. Entonces, ante esto, ¿qué le quedó hacer a Abraham? Creer y obedecer. Porque si hubiera creído y no hubiera obedecido, no estaríamos hablando en este momento de Abraham. Estaríamos hablando quizá de alguien más. Pero el caso es de que no solamente creyó, obedeció. Y ese es el punto importante. Por eso se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque creyó, pero también obedeció. Dice Santiago, ¿no?, que la fe sin obras, pues de nada sirve. Bueno, pues aquí está. Aquí está la fe de Abraham con las obras. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. No lo hizo, pero tuvo toda la disposición, hizo todo lo necesario para hacerlo. Entonces, obedeció, aun cuando no llegó a consumarlo, obedeció. Dios se lo tomó como obedecido, como cumplido por esa situación. Entonces vemos que Abraham es galardonado, Abraham es bendecido. Aún antes de esto le dice, vas a ser bendito en todas las familias de la tierra. Aquel que te bendijere, yo lo voy a bendecir, y aquel que te maldijere, yo lo voy a bendecir. Entonces, Abraham galardonado, bendecido por la fe y también por la obediencia. Porque la obediencia viene siendo la comprobación de la fe. Tú me puedes decir que crees algo, pero si no lo vives, pues entonces eso que estás creyendo realmente no sirve para nada. Tú puedes decir que crees en Dios, pero si no lo obedeces, entonces en realidad no crees en Él. La fe te va a hacer moverte, te va a hacer obedecer. Otro ejemplo tremendo, la viuda de Sarepta, una mujer admirable. Y esta mujer ni siquiera tenemos el nombre. Y valdría la pena hasta hacer una prédica nada más de esta mujer. Voy a leer, es el segundo libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, 17, del 9 al 13. Le dice Dios a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua con un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió,
vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo. Y después harás para ti y para tu hijo. Qué petición, ¿no? O sea, hay que ubicar un poco esta situación. Está esta mujer que sale a recoger un poco de leña para hacer fuego, tiene un poquito de aceite y para hacer una tortita, ¿no? Un bolillito, pues, ¿no? Harina, aceite, para hacerse un poquito de pan, para que comiera ella y su hijo. Y después de eso se van a morir de hambre, porque no había nada, nada. Lo único que había era un poco de harina y un poco de aceite. Y está en eso, y llega un amiguito que no sabe ni quién es, ni de dónde viene. Le dice, oye, tráeme agua, pero pues también me haces una tortita, ¿no? Le explica la situación, le dice, no, tú no tengas, tú ve y haz como te estoy diciendo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Sabes? Nuestra cabeza está ahí girando. ¿Qué es lo que haríamos? Le diríamos a Elías, oye, amigo, digo, mucho gusto, te doy un poco de agua, eso no te lo puedo negar, pero lo del pan yo creo que para la otra vuelta, ¿no? Ahí cuando regreses, ya vemos cómo siguen las cosas. Pero no. Le creyó, sin saber quién era, le creyó y obedeció. Dios le había hablado a su corazón, por supuesto. Aquí vemos que Dios le dijo, yo ya te preparé a una persona para que lo haga. Pero de cualquier manera, creyó y obedeció. Y he ahí una mujer impresionante. Y de esta mujer ni siquiera queremos, ¿verdad? Entonces tenía nada más la harina suficiente para hacer un pequeño pan para él, para su hijo, y después, pues aquí dice que se iban a esperar a morirse de hambre porque no había nada que comer. Recordemos que para este tiempo ya había habido una sequía tremenda. Si hay sequía, pues no hay alimentos, y entonces en medio de estas situaciones que vienen Elías a su puerta. Esta mujer no razonó, simplemente obedeció. Y ahí vemos una gran diferencia con nosotros. Yo primero razono y después hago. Pero he aprendido que por Dios las cosas no son así. No son así. Otro caso. Pablo, el apóstol Pablo, todavía era Saulo, recién convertido, de alguna manera Dios le revela todo el asunto, de qué se trataba todo lo que había hecho, cuáles eran sus consecuencias, cuál era su trascendencia espiritual de lo que había hecho, y de una manera impresionante se lo muestra a Pablo. Entonces, imaginen a Pablo recibiendo todo esto, toda esta revelación. ¿Dónde estaba Pablo cuando recibe todo esto? Podemos pensar. Estaba en Damasco. O sea, lejos de Jerusalén, porque iba camino a Damasco cuando pasó, cuando el Señor se le aparece. Y ahí en Damasco, él recibió esta revelación, empezó a predicar de inmediato, en cuanto recibió nuevamente la vista, porque se había quedado ciego, él empieza a predicar y empieza a dejar a todo el mundo confundido y dice, bueno, pues ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? Y tanto ruido hizo el hecho de que Pablo ahora estuviera predicando a Cristo, que las personas de ahí mismo de Damasco, los judíos, no les gustó lo que estaban viendo,
y entonces lo querían matar. Se entera a Pablo, se enteran los que estaban con él, y entonces lo descuelgan en una canasta y lo sacan por el muro. Pues pensemos también un poquito en esta situación. Aquí no se menciona mucho, pero también es un acto de fe. No en Dios, sino en las personas que lo van a bajar. ¿Un muro de cuántos metros? ¿Cuántos metros? 10 metros. Decimos 10 metros. Son 3 pisos. ¿No? Entonces, de 10 metros te descuelgan en una canasta. Ya están unos amiguitos con un mecate bajando. Entonces también hay fe y obediencia, porque dijo, no, pues entonces me voy porque mi vida es preciada para Dios, entonces tengo que conservarla. Entonces, la cosa es que lo descuelgan, se fue a algún lugar de Arabia y regresa a Damasco. ¿Cuánto tiempo anduvo en esto? 3 años. ¿Qué hizo ahora en Damasco? Nada, nada. Se quedó quietecito, quietecito. Porque Dios le dijo, aquí está. Ya no haga ruido, porque ya ves cómo te fue. Pues quédate aquí, quietecito. Y entonces, pues, ¿qué hizo? Pues se puso a aprender un oficio, ¿no? Entonces aprendió a hacer tiendas, porque dice que hacía tiendas, ¿no? En ese tiempo pues, se usaban mucho. No tiendas de shopping, sino tiendas de campaña, ¿no? Entonces, a eso se dedicó el bueno de Pablo, mientras le estaba el Señor dándole toda la información que se le podía dar a una persona, más allá de la que podía expresar con palabras. Y vemos en Gálatas 1:17 que dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de este tiempo, va a Jerusalén. Y en Jerusalén, las personas de ahí no lo recibieron con mucho gusto. Lo veían con bastante desconfianza, digamos que una desconfianza bien ganada, porque la última vez que lo habían visto era perseguidor de la iglesia. Y ahora regresa, dice que ya está convertido. ¿Quién sabe? Eso nos pasa a nosotros también mucho. Cuando oímos de que fulano, sultano se convirtió, decimos, eso dice, pero quién sabe, ¿no? Entonces no fue recibido, pero como era con Bernabé, y Bernabé sí era bien conocido, entonces le dijeron, ok, está bien, te creemos, pero no te queremos aquí. Vete a Tarso. Recordamos que era Saulo de Tarso, ¿verdad? Entonces era su casa. Dice Hechos 9:30, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea, o sea, lo llevaron y lo enviaron a Tarso. Está bien, yo creo todo lo que me estás diciendo, pero aquí no te queremos. Vete a tu casa y ahí quédate otro tiempecito. ¿Cuánto tiempo se estuvo? 14 años. 14 años antes de que volviera a subir a Jerusalén. Y en ese momento, ya su ministerio es reconocido y entonces ya realmente empiezan sus viajes misioneros. Pero antes de esto, Pablo, quietecito, calladito, no habló mal de los apóstoles, no se rebeló, se sometió a la autoridad de las personas que estaban en Jerusalén y sabía que si no tenía el reconocimiento y la autorización de ellos, él no podía hacer nada. Pablo, que había sido instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, todo lo que sabemos que era Pablo, se sometió a unas personas, ahora sí, que ni a la escuela habían. Pero Dios le dijo que se sometiera y él obedeció. Él se quedó en el lugar que Dios le dijo y esperó el tiempo que tenía que ser. 14 más 3, 17 años. Empieza entonces ya sus viajes, con todo lo que sabemos, empieza a escribir sus cartas,
lo meten a la cárcel, y en fin, todas las aventuras que sabemos del bueno de Pablo. Tenemos todas sus cartas, o bueno, muchas de ellas, y sabemos toda la obra maravillosa que estuvo haciendo en tierra de los gentiles. Y de alguna manera nosotros podemos pensar que a nosotros nos ha llegado el Evangelio en gran parte por el ministerio. Y entonces vemos a un Pablo que obedece a Jesucristo desde el primer día, que él se manifiesta a su corazón, a su vida, y también se somete a las autoridades en Jerusalén. ¿Pablo es bendecido? Sí. ¿Es reconocido? Sí. ¿Es prosperado en todo lo que hizo? Sí. No materialmente, pero vemos que él fue prosperado en todo lo que hizo. Y todavía para terminar, el mismo Señor Jesús, nada más voy a leer un solo versículo ahí en Hebreos, dice, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y entonces, vemos que el Señor Jesús, aquí en la tierra, en su ministerio, siempre estuvo sujeto, cuando era niño, a sus padres. Y después a las autoridades. Nunca se rebeló. Aun cuando lo arrestaron injustamente, aun cuando lo sentenciaron y lo mataron, él no se rebeló contra las personas que le estaban haciendo todo lo que estaban haciendo. Él siempre estuvo sometido a las autoridades porque eran autoridades del pueblo de Israel. Y él estaba sometido. Impresionante. Y vemos que el Señor Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. Todos, absolutamente todos nosotros, ya hemos padecido. De una manera o de otra. Pero ninguno se la ha llevado fácil. A todos nos ha tocado nuestra dosis. Bendito Dios, ya lo pasamos. Ahora la pregunta es, con eso que sufrimos, con ese padecimiento que tuvimos, ¿fue suficiente para aprender la obediencia o todavía necesitamos un poquito más? Yo pienso que ya fue suficiente. Yo estoy hablando por todo, ¿no? Ya fue suficiente. Ya estuvo. No queremos que se repitan esas etapas que podemos recordar y que ahorita nos van a causar un poco de dolor, de tristeza, pero dices, bueno, ya pasó. Ya, o sea, ¿no? Ya no queremos más. Tenemos más bien 66 libros en la Biblia. Y todos estos libros, todos tienen mandatos, tienen leyes, tienen decretos, tienen una serie de instrucciones que Dios ha puesto no para que no podamos vivir al gusto, al contrario, para que podamos vivir con seguridad. Nos marcan los límites, nos está diciendo por tu propio bien, no te pases de aquí, por tu propio bien, haz lo que te estoy diciendo que hagas. Todo es por nuestro propio bien. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que nos vaya bien, queremos ser prosperados en nuestros caminos, queremos realmente tener la prosperidad de Dios, queremos tener su bendición. La bendición ya la tenemos, pero también hay bendición cuando estamos obedeciendo a nuestras autoridades, cuando meditamos, cuando aplicamos la palabra, cuando escuchamos a otras personas, cuando escuchamos lo que nuestra propia conciencia nos está hablando. Estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Pero eso no quiere decir que todo lo que está escrito ya no lo tengamos que hacer. Es un principio de obediencia, porque la obediencia trae bendición. Y todos queremos ser bendecidos. Todos absolutamente queremos ser bendecidos. Y esta bendición que Dios nos está ofreciendo es una bendición
que va a llegar a nuestras vidas y a las vidas de nuestras generaciones. Como fue la bendición que Dios le dio a Abraham, que fue bendito él y todas sus generaciones, de la misma manera, Dios nos ofrece una bendición que va a venir a nosotros, a nuestra vida y también a nuestras generaciones. No menospreciemos este tiempo, esta oportunidad de gracia en que el Rey está extendiendo su centro de justicia y de misericordia hacia nosotros. Vamos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque pues has mostrado tu fidelidad, tu amor, tu misericordia hacia nosotros. Y Padre, queremos una vez más entregarte nuestra vida, entregarte, Señor, nuestra voluntad, para que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que la podamos aceptar como la aceptó el Señor Jesús en aquel huerto, Señor, de Getsemaní. Que no se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya. Porque sabemos, Señor, que de esa manera tu bendición vendrá sobre nosotros. A pesar de lo que veamos en contra de toda lógica, Señor, tú siempre tienes la razón y siempre tienes un camino mejor que el que nosotros podamos tener, Padre. Te doy muchas gracias por esta nueva oportunidad, por este día, Padre. Queremos una vez más, Señor, renovar nuestro pacto contigo, nuestro pacto de obediencia, nuestro pacto de ser fieles a ti, de ser fieles a tu llamada, de ser fieles, Señor, a lo que tú nos has llamado a hacer. Te doy gracias, Padre bendito, por tu presencia aquí en medio de nosotros y con cada uno de mis hermanos. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor los bendiga y pues vamos a seguir adelante escuchando a nuestro Dios y así Dios.